Boli, Concha. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Fede. Disculpar estos minutillos de retraso. Gracias por estar en esta convocatoria de rueda del Consejo de Gobierno. En primer lugar, y tras el análisis del vicepresidente segundo, en base a los informes epidemiológicos de la evolución de la pandemia COVID en nuestra comunidad autónoma, el Consejo de Gobierno acuerda hoy proponer el cierre perimetral de las siguientes localidades: Salvatierra de los Barros, Villafranca de los Barros y Valverde de Leganés, acuerdo del Consejo de Gobierno que será enviado en el día de hoy al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, como venimos haciendo y como corresponde desde que decayó el estado de alarma y se estableció este nuevo procedimiento que necesita la resolución judicial del Alto Tribunal Extremeño, Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Del resto de la evolución de la pandemia, de cualquier vicisitud y preocupación que también la tenemos en estos días con esta quinta ola, les informará el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Política Social a las 19 horas en comparecencia, donde además podrá contarle, como cada miércoles, los acuerdos que se hayan tratado y discutido en el Consejo Interterritorial de Salud con el resto de las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Además de la pandemia COVID, los asuntos más destacados que componen el orden del día en esta mañana, el resto lo encontrarán, como siempre, en la reseña del Consejo de Gobierno, son los siguientes. Hemos autorizado a la Consejería de Educación la contratación del servicio para realizar auditorías energéticas y planes de mejora en la red de centros educativos de nuestra comunidad autónoma. Con un presupuesto de 1,8 millones de euros correspondientes a los fondos FEDER, se trata de realizar 684 auditorías en la red de centros públicos de Extremadura, esto es, los centros de educación infantil y primaria, los centros de ESO, los IESO y también los CRAS, que, como saben, son los colegios rurales agrupados, que tenemos también unos cuantos en la red de centros públicos de Extremadura. Esta actuación, con esta dotación presupuestaria de 1,8 millones de euros, forma parte del Plan de Inversiones, Infraestructura y Equipamiento Educativo que venimos desarrollando desde la legislatura pasada y que quiero remarcar que fue acordado con los grupos políticos del entonces arco parlamentario en la legislatura pasada. Es un compromiso de la Junta de Extremadura con el cambio climático. Hace apenas 2 semanas estábamos firmando aquí el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 21-23, del que dará cuenta precisamente mañana la consejera del ramo en comparecencia a petición propia en el Pleno de la Cámara. Por tanto, la Consejería de Educación autorizada hoy a realizar estas auditorías energéticas y planes de mejoras en base a ese gran objetivo de la eficiencia energética que se ha propuesto la Junta de Extremadura en su globalidad y no solo la Consejería del ramo, en este caso la Consejería de Transición. También hemos autorizado, en este caso, a la Consejería de Sanidad y Política Social para convocar las subvenciones destinadas a los programas de inclusión social para los colectivos y personas en riesgo de exclusión social. Es una convocatoria que venimos haciendo anualmente. Dotación presupuestaria Fondo CA, 726.000 euros, más de 700.000 euros, a los que se podrán acoger el Tercer Sector y Cruz Roja Española. Hemos autorizado también a la Consejería de Agricultura a establecer el decreto por el que se van a regular las entidades agroalimentarias prioritarias de Extremadura y se establece su registro. Este nuevo decreto busca fomentar la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario mediante la creación de la figura entidad asociativa prioritario de ámbito autonómico, y con esa finalidad se genera este instrumento jurídico que es este decreto y se establece ese nuevo registro que persigue ese fin de fomentar la integración cooperativa en nuestra comunidad autónoma. Esas son las autorizaciones. En el ámbito de las convocatorias, importantes convocatorias hoy en el Consejo de Gobierno. En aras a seguir desarrollando el Plan de Vivienda de Extremadura 18-21, traemos hoy una nueva convocatoria de subvenciones para el programa de ayuda directa a la entrada
con un presupuesto de 3,6 millones de euros. 3,6 millones de euros, un presupuesto que crece respecto del año anterior en 500.000 euros en esta apuesta decidida de la Junta de Extremadura por desarrollar el plan de vivienda y, sobre todo, por poner los requisitos y las condiciones necesarias para poder ayudar a los extremeños en la adquisición de la primera vivienda, de la vivienda habitual. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios de esta ayuda? Ayuda que oscila entre los 3.000 y los 10.000 euros y ayuda que estima que llegará a 361 familias beneficiarias en Extremadura. Disponer de unos ingresos anuales ponderados que no excedan 3,5 veces el IPREN, haber formalizado el contrato de compraventa o título de adjudicación, que el contrato de compraventa haya sido visado por el órgano administrativo competente, tiene que ver con la propia legislación en materia de vivienda pública, y que el adquiriente o adjudicatario ceda al promotor derecho del cobro de la subvención descontada, que es la convocatoria que hoy les traemos, entre 3.000 y 10.000 euros, 361 familias, y estamos subvencionando la adquisición o adjudicación de vivienda protegida de nueva construcción, de vivienda de régimen especial o general o calificadas provisionalmente en los planes autonómicos de vivienda. No es la primera convocatoria de esta tipología que traemos y lo más importante, por tanto, de señalar respecto de la última es que crece el presupuesto en 500.000 euros, convocando hoy 3.600.000 euros para las ayudas a la entrada en vivienda. Siguen estando ahora mismo abiertas y en vigor las ayudas al alquiler de vivienda hasta 600.000 euros para aquellas familias que han estado más desprotegidas y en una situación de mayor vulnerabilidad por motivo de la crisis COVID, y seguiremos desarrollando pues todas las ayudas y distintos programas específicos que contienen tanto el Plan Estatal de Vivienda como el propio Plan Autonómico de Vivienda. El segundo capítulo de ayudas y el último tiene que ver con un sector que puede parecernos que es pequeño porque agrupa en torno a 300 profesionales, que es el sector de los artesanos, pero que es un sector que es prioritario para este Gobierno, como así lo demuestra la firma que tuvo lugar el otro día, hace apenas 15 días, varias semanas, del Pacto por la Artesanía y el Comercio Minorista en Extremadura. Porque además de ser una actividad, aunque minoritaria, es una actividad también que dice mucho cómo somos y que vende cómo es esta tierra y que, por tanto, necesitan del empuje y del apoyo del Gobierno y de las medidas y del acompañamiento público. En ese sentido, y a pesar de que han podido acogerse a los distintos decretos y ayudas que hemos puesto en marcha a lo largo de este tiempo como consecuencia de la crisis COVID-19, aprobamos hoy unas ayudas excepcionales para el relanzamiento y la recuperación de la actividad en los talleres artesanos de la región en su primera convocatoria, con un presupuesto de 450.000 euros, cofinanciados en un 80% por los fondos FEDER. Serán beneficiarios los artesanos y las empresas artesanas, que engloban a un total aproximado de 300 profesionales en nuestra región. ¿Qué requisitos deberán cumplir? Acreditar que en el año 20 han tenido una disminución de al menos un 10% en el volumen de operaciones declaradas sobre el impuesto de valor añadido sobre el IVA. Además, y este requisito es muy importante, deben estar inscritos en el registro de artesanos de la región. El importe de la ayuda individual no podrá exceder de los 5.000 euros ni podrá ser menor de 1.500. Nuestra apuesta, nuestro acompañamiento para el sector de la artesanía, que aunque es un sector minoritario, es un sector importante, es un sector identitario y, por tanto, es un sector que el Gobierno quiere acompañar, no solo firmando pactos y compromisos, sino materializando la ayuda y el acompañamiento, como hacemos hoy con esta primera convocatoria que quiere ayudar y relanzar el sector artesano de nuestra región. Y con esta convocatoria finalizo los asuntos que considero más relevantes para exponer en la rueda de prensa y atendemos a partir de este momento las preguntas. Concha. Pues sí, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Bueno. Buenos días, consejera. Me gustaría que hiciera una valoración de la nueva remodelación del Gobierno de España
y que contestara a las críticas del principal partido de la oposición y también de Ciudadanos, que dicen que Pedro Sánchez se ha vuelto a olvidar de Extremadura al no nombrar a ningún ministro de la región. Gracias. Bueno, yo creo que la remodelación profunda, la más grande de la democracia, decían algunos medios, que ha hecho el presidente del Gobierno de España, responde a la que tiene que ser la agenda de la recuperación de nuestro país. Un impulso a carteras importantes del Gobierno y un nuevo impulso en una competencia exclusiva de la figura de los presidentes y que, por tanto, todos los demás debemos respetar. A mí me desazona la pobre valoración de los líderes de la oposición a nivel nacional, regional también, pero a nivel nacional la valoración de los cambios en el Gobierno en una España que quiere salir de la crisis, en una España que quiere recuperar la España post-COVID, en una España que además quiere aprovechar lo bueno que nos ha traído el COVID para relanzar nuestro país, para relanzar determinados sectores de nuestro país, para aprovechar otras nuevas formas también que nos ha traído el COVID-19. Me parece bastante triste, ¿no?, eso del dedo digital y tal. Yo creo que los líderes de la oposición tienen que tener un gran nivel porque entonces más y mejor trabajará el Gobierno. Y eso no ocurre en nuestro país con unos líderes de la oposición que dejan la política a un nivel absolutamente triste, a mi juicio, y en la humilde opinión de esta portavoz regional de un Gobierno regional. Y luego está ya, para rematar esta pobre valoración con poco poso de los líderes nacionales, luego la rematan ya los líderes de la oposición regionales. Y dicen, claro, como no hay un Gobierno, como no hay ningún extremeño, ningún ministro extremeño, se han olvidado de Extremadura. Y yo quiero decirle a todos, para su tranquilidad, que el mejor ministro que tiene Extremadura se llama Guillermo Fernández Vara. El mejor ministro que tiene esta tierra en el Gobierno de España se llama Guillermo Fernández Vara. ¿O es que se cree el señor Monago y los líderes de la oposición en Extremadura que todo lo que está aquí ocurriendo y que ya se está materializando es fruto de la casualidad? Hombre, no. Es fruto de un presidente que lleva años recorriéndose todos los altares habidos y por haber para atraer industria, progreso y creación y puestos de trabajo, cambiando las leyes en las reuniones de los miércoles del Consejo de Gobierno para hacer que en Extremadura la burocracia sea segura pero sea rápida, y para recorrerse todos los altares habidos y por haber vendiendo a esta tierra y haciendo que esta tierra sea el objeto y el deseo de las futuras inversiones de las empresas privadas que quieran venirse aquí a crear trabajo y a crear industria. Ese es el mejor ministro que puede tener esta tierra, el presidente de la Junta de Extremadura, que ya estamos viendo lo que está ocurriendo y que además tengo que decirle que lo hace sin hacer ruido, que lo hace sin vender fotos y que lo hace sin vender humo. Probablemente otros gobernarían de otra manera, pero a nosotros nos gusta mucho porque es una gran tranquilidad la manera de gobernar y de liderar esta tierra que tiene el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara. Y luego, claro, tendríamos que decirle también al señor Monago que recordemos esto de la hemeroteca que a veces duele tanto, lo que decían del ministro Ábalos porque era de Valencia. Y ahora nos da pena que se vaya porque resulta que el tren ha prosperado en Extremadura. Esto de que las inversiones de una tierra dependen del origen del ministro que tenga la cartera, me parece que es hacer un análisis muy simplista y pobretón de lo serio de la política y de lo serio de la gobernanza. Pero que estén tranquilos que nosotros tenemos el mejor representante que puede vender Extremadura y que puede pedir y conseguir cosas para Extremadura. ¿Alguna pregunta más? Sí. Adelante, sí, Óscar. Respecto un poco a esa contestación que acaba de hacer, el pasado lunes vimos a Guillermo Fernández Vara en el acto del primer PERTE que se ha aprobado en España. Me gustaría saber si nos podría adelantar un poco, ya que fue el único presidente regional que estuvo en el acto, un poco, y sobre todo las polémicas que hay con minas, con si va a haber aquí fábrica de litio, si va a haber en un determinado lugar, no determinado lugar, me gustaría saber eso. Después, me gustaría también, al referente a esto, se ha aprobado ya esas primeras llegadas de fondos europeos, me parece que este primer envío son unos 9.000 millones. Me gustaría saber si un poco la valoración que hacen y sobre todo cuando se ha hablado de que el segundo PERTE que
que se quiere aprobar es el agroindustrial, con el peso que tiene todo ello aquí en Extremadura. Y después, también me gustaría preguntarle, y ya termino, Sí. con el tema de que las medidas que se están llevando a cabo para controlar la pandemia, hay lugares que se están tomando de forma local, hay otras regiones que piden que sean más generalizadas. Me gustaría saber, sin entrar en una medida concreta, qué es lo que preferiría la Junta, si fueran más generales o si fueran más locales esas medidas. En primer lugar, agradezco su interés y su pregunta. No vamos a adelantar nada ni de los PERTE ni de lo que esté por llegar. Creo que tenemos que seguir esa dinámica que yo le decía precisamente hace un momento, de ir a las reuniones, de estar estratégicamente donde nos corresponde, sumando para Extremadura y presentarlos a los ciudadanos y a los medios de comunicación cuando ya sean una realidad palpable, ¿no? Y de esto en las próximas horas probablemente podremos ver más cosas, y en las propias preguntas que va a contestar mañana a los líderes de la oposición el presidente Fernández Vara en el pleno de la Cámara. La valoración de que se hayan aprobado finalmente por Europa la propuesta de España es una buena noticia para todas las comunidades autónomas y es en lo que probablemente nos vamos a tener que emplear en los próximos meses de manera total, por decírselo en términos coloquiales. Es decir, tenemos que dejarnos la piel para poder gestionar y aprovechar todos los dineros europeos que van a venir. Porque no se trata ya solo de salir de la crisis COVID-19, que también. Se trata de marcar el futuro para Extremadura en los próximos años. Yo creo que el presidente hizo una exposición muy detallada de lo que significan esos fondos para Extremadura y de todo lo que nos traemos entre manos de los 3 fondos que hay, cada uno con sus calles para llegar a ellos, con sus avenidas y con sus callejinas, porque son mecanismos distintos, y en todos ellos va a estar Extremadura. En todos ellos va a estar Extremadura. Y fíjese, si tenemos interés por hacerlo bien y por estar inteligentes en el momento oportuno de todos los dineros que van a venir, que hasta hemos creado una comisión en el Parlamento para ir a contárselo a los parlamentarios de Extremadura, siendo un Gobierno que tiene mayoría absoluta. Hizo una exposición somera la vicepresidenta primera y la directora de fondo, el secretario general de Ciencia e Innovación, de lo primero que vamos a acometer en la primera celebración de esa comisión, y es lo que vamos a hacer. Es decir, cada vez que haya un nuevo paso vamos a ir al Parlamento a contarlo a sus señorías, qué es lo que vamos a hacer con los fondos europeos y qué pasos tenemos que ir dando dentro de la Administración en cada uno de esos fondos para una mejor utilización y aprovechamiento de los mismos por parte de la Junta de Extremadura. Mire, nosotros no podemos valorar porque no somos Madrid, ¿verdad?, que parece que está para generar polémica continuamente en lugar de para gobernar. Entonces, nosotros no vamos a valorar si nos parece bien, mal o regular lo que están haciendo otras regiones, porque además lo que entendemos es que cada comunidad autónoma, en base a sus informes epidemiológicos y a los criterios de sus técnicos de salud y de salud pública, está tomando las decisiones. Y nosotros no hemos cambiado este caminito, es el que venimos haciendo desde que empezó la pandemia. Informe de salud pública que trae el vicepresidente segundo, que eleva al Consejo de Gobierno, que el Consejo de Gobierno delibera y que se toman las decisiones. Es decir, no vamos a cambiarlo. Cambió el estado de alarma y eso implica que ahora hay un paso judicial importante, porque no podemos vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es decir, cerrar un pueblo no es ninguna broma. Y yo me imagino que hoy los habitantes de Salvatierra de los Barros, de Villafranca de los Barros y de Valverde de Leganés, pues no es una buena noticia que se perimetre su localidad. Entonces, nosotros vamos a seguir, como ya ha dicho el vicepresidente segundo en los últimos días, tomando este tipo de medidas y también llamando a la concienciación colectiva y a la responsabilidad individual, porque la pandemia no se ha terminado, porque la pandemia sigue ahí, porque se siguen produciendo contagios y porque la gente que ya estamos vacunadas no tenemos que tener una falsa seguridad, si me permiten el término. Y aunque ya estemos vacunados, incluso la gente joven ya estemos vacunada, tenemos que seguir teniendo la prudencia y seguir viviendo con las normas de prudencia que esta pandemia nos obliga. Ya falta muy poquito. Me gusta mucho un anuncio nuevo que ha hecho la Dirección General de Tráfico que dice: no lo estropees al final.
que tiene que ver con el tráfico, pero nos vale para esto. No lo estropeemos al final. No lo estropeemos al final. Y para eso tenemos que seguir manteniendo distancia o mascarilla y no venirnos arriba, si me permite la expresión coloquial, en el sentido, como yo ya estoy vacunado, oiga, no, usted está vacunado, pero todavía convivimos con gente joven que no lo está. Hace unos días, 2 días, se vacunaba la directora general más joven que tiene la Junta de Extremadura, la directora del Instituto de la Juventud, que tiene 20 y tantos años. Hay gente todavía que no está vacunada y, por tanto, tenemos que seguir siendo razonablemente prudentes hasta que esto finalice. Lo hizo ayer el vicepresidente segundo en Badajoz con el alcalde, lo ha hecho en Plasencia y hoy traemos otros nuevos cierres perimetrales. Por tanto, vamos a seguir en esta línea que son las decisiones que los responsables de salud pública nos proponen al Consejo de Gobierno. Sí, sobre todo respecto a esta última pregunta era en el sentido de que ahora mismo hay mucha movilidad en toda España y sobre todo es la falta de información sobre destinos, de cómo está la situación en cada uno de los destinos, ya sea en la propia región, fuera de la región, gente que viaja y que lógicamente no sabe cuál es a lo mejor la situación local o regional de ese destino. Bueno, tendrá que ver. Quiero decir, hay un poco de desinformación generalizada al respecto. Sí, yo estoy entendiendo tu pregunta, Óscar, pero desconozco la respuesta en el sentido de que no alcanzo ni sé en estos momentos si el Gobierno de España, en el seno del Consejo Interterritorial, va a tomar alguna medida que, digamos, haga más accesible o más directa la información de los ciudadanos porque vas a ir de destino veraniego a no sé dónde. Lo desconozco, pero traslado tu pregunta, que es necesaria, al vicepresidente segundo para que esta tarde pueda abordarlo en la comparecencia de las 7. ¿Vale? Muchísimas gracias. Más, no sé si Pedro Fernández, que está conectado de manera virtual. Pedro, ¿tienes alguna pregunta? No me oye. Pues nada. Gracias.